Dios. Ya, gloria a Dios. Aleluya. Al aire, pastor. Al aire. Gloria a Dios. Está al aire. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros hermanos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Hermanos, siempre sean bienvenidos y gracias por soportarnos, gracias por acompañarnos. Este es su hermano y amigo en Cristo, Alberto Castaneda. Nosotros somos las personas que tratamos y procuramos que este mensaje llegue a lo profundo de su corazón con el consejo perfecto y poderoso de la palabra de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, hermanos, por los comentarios que recibimos a través de Facebook. Gracias por sus comentarios, sus observaciones. No se le olvide que cualquier cosa que ustedes tengan en su corazón, por favor, comuníquensela con nosotros y nosotros le responderemos inmediatamente para tal efecto. No nos reservamos ningún comentario, al contrario, todo obra absolutamente para bien, dice la palabra del Señor. Queremos que este mensaje, todas estas enseñanzas, así como los estudios de teología los sábados de 7 a 9, sean de bendición, de crecimiento y de educación en su vida teológica. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Permítame algún. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bien. Bien, porque es que decimos. Bien. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir a abrir la palabra del Señor. Para tal efecto nos vamos a situar en la epístola, a los, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículos 6 a 9 respectivamente. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para tal efecto nos ubicamos en la epístola a los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Si el hermano, aquí hay un libro, una Biblia que es este lado. Hechos capítulo 1, versículos 6 a 9 respectivamente. Tome su tiempo, no se preocupe. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra leída. Añade, Señor, la bendición que tú ya tienes preparada. Amén. Bien. Hay una incertidumbre total en el mundo, especialmente en estos días, donde se han levantado cantidad de hombres con una serie de doctrinas, muchas casi que se ajustan a la palabra del Señor, otras una cantidad de doctrinas heréticas, doctrinas de mentira, hombres que tienen la conciencia saturada y entenebrecida por falta de la inspiración del Espíritu de Dios en sus propias vidas. Más concretamente hablando, no tienen dirección del Espíritu. Los apóstoles le dicen: Señor, díganos, ¿restaurarás? ¿Cuándo levantarás a Israel? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a ir a hacer un poquito de historia. Los judíos a nosotros los gentiles nos tenían como inmundos. Gloria a Dios por ello. Pero el Señor, como es tan grande, tan digno, tan misericordioso, nos amó, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía. Este es un mensaje para que nosotros veamos que nosotros somos los testigos de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo. Amén. Ese es el título del mensaje. Amén. Nosotros somos testigos de Cristo. Así es. Somos testigos de su poder, de su magnificencia, de su misericordia y de la magnitud de su grandeza. Amén. Entonces, los judíos a nosotros nos tenían como inmundos, pero si usted se da cuenta al leer la Escritura, quiero que veamos esta parte que es lo más importante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. En ningún momento pretendo poner por abajo al pueblo judío, en ningún momento. Pero sí nosotros debemos sacar de lo profundo la actitud egoísta de ellos. Solamente ellos. Muchos de ellos nunca reconocieron al Señor Jesucristo porque ellos anhelaban un Mesías poderoso que viniese en carro de fuego. Un ejemplo. No un humilde hombre con poder, hijo de un carpintero por excelencia, carpintero de profesión. Ese era José. Entonces, ¿cómo puede los grandes líderes judíos reconocer que Cristo viene montado en un burrito, en un asno? Para ellos no hay congruencia, no es posible que el Mesías anunciado por las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento venga en un burrito. Es una incongruencia. No hay concordancia en esto. Entonces, los judíos, sus discípulos, le decían: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? El reino al cual ellos no se referían al reino espiritual de Israel, no. Porque el rey de Israel estaba con ellos. El reino de los cielos estaba con ellos. El rey de los cielos estaba hablando con ellos. Estaban ciegos. No podían observar con claridad. ¿Se cuenta, hermano? Ellos no se referían al reino de los cielos, se referían al reino terrenal.
¿Cuándo vas a levantar a Israel geográfica, social y políticamente? ¿Cuándo vas a restaurar, a levantar tu pueblo? ¿Cuándo vas a levantar el reino de Israel sobre la tierra? Porque ellos querían gobernar todas las naciones. Obvio, porque ellos vienen la salvación. Es obvio porque es el pueblo de Dios. Es obvio porque de ellos viene el mismo Dios. Aleluya. Es el pueblo de David, la nación de David. Ellos querían restaurar, traer a David de regreso e instaurarlo hoy en día, o sea, en el siglo primero, en la edad contemporánea. Querían instaurar el reino de David, el reino de Israel otra vez sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de un reinado político. Estamos, al hablar de lo político, estamos hablando de un lugar geográfico en el mundo. Bien. Entonces le dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Esta es una de las cosas que a veces ni yo mismo comprendo, y mucho menos otras personas, y mucho menos otros hermanos que nunca han tenido el conocimiento o han tenido acceso al estudio de la palabra de Dios. Es difícil para nosotros, pero el Señor es tan tajante, tan claro. Dice: no os toca a vosotros, o sea, a ustedes y a mí no nos compete. No es de la competencia nuestra saber si lo va a restaurar ahorita o cuándo, porque ese es un misterio que Dios revela cuando Él quiere. Él es autónomo, Él es absoluto. Él revela, instaura, inspira sus misterios cuando Él quiere, no es cuando nosotros queramos. Entonces, de ahí para acá venimos nosotros tropezando con la misma piedra. Sigamos en la escritura otra vez. No os toca a vosotros saber los principios o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aleluya. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Cuando Dios habla, cuando en el versículo 6 dice: no os toca a vosotros, porque esta es potestad de Dios. Solamente Dios lo permite, solamente Dios lo inspira. Si no lo reveló en el tiempo de Cristo, lo va a inspirar un día y lo va a dejar saber un día. Así como nosotros vimos a Cristo, ellos lo vieron en su tiempo, en su ascensión. Jesucristo ascendió y desapareció en una nube. Dice la palabra: así lo veremos venir, pero no nosotros. Permítame, porque aquí debemos establecer. Yo le hago una pregunta a la iglesia. La gente, el cristianismo, se enreda con sus propias palabras y dice: la venida del Señor ya está cerca. ¿Usted ha escuchado ese vocablo? Amén. La venida del Señor ya está cerca. Pero la gente no dice: el Señor viene ya por su pueblo. No lo dicen. Primero, el Señor vendrá en las nubes, levantará su iglesia y después será la venida de Cristo. Aleluya. Ahora, los hermanos que están esperando la venida de Cristo, esos van a pasar por la gran tribulación. Yo no voy a esperar la venida de Cristo. Yo voy a esperar. La iglesia de Cristo espera que nosotros seamos levantados y encontrarnos con Él en las nubes, Aleluya. Amén. en un abrir y cerrar de ojos. Porque cuando Él venga, nos traerá a nosotros, y dice la palabra: todo ojo le verá. Todo ojo de aquellos que estén vivos en ese momento le verán. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. Así como Él ascendió, así Él volverá. Así es, amén.
y volverá a restaurar el reino de Israel Aleluya, gloria a sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, Amén. ni tú ni yo sabemos cuándo va a suceder esto, hermanos. No. Gloria a Dios. Sigamos avanzando. No hay respuesta de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Pero recibiréis poder, dice. Los hermanos hoy en día, hablo de los líderes de la iglesia evangélico-cristiana. Si tienen 100, están preocupados por tener 200, ¿cierto? Eso es obvio. A las mega iglesias no les importa si tienen 100, 200, 500 o 1000, no les importa. Es más, me atrevo a decir que muchos de ellos no conocen al pastor, ni siquiera le han podido dar la mano al pastor, porque el pastor siempre sale por la puerta de atrás, donde nadie lo ve. ¿Y por qué el Señor Jesucristo caminaba por las calles de Jerusalén? Aleluya. Todo el mundo se acercaba y lo tocaba y le decía: Señor, si tú quieres, sáname. La gente le tocaba el borde de su manto. El pueblo tenía acceso a Jesucristo, lo podían ver. Él se reunía en una montaña y se aglutinaban, se congregaban, lo rodeaban miles, porque su palabra era vida, inspiraba vida. Su palabra era el mismo espíritu de la palabra. Los hombres eran sanos, eran restaurados, eran libres de toda dependencia del demonio bajo la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Los discípulos iban, sanaban a los enfermos, restauraban las vidas, libertaban al cautivo por la predicación del bendito evangelio del Señor. Ah, gloria a Dios. Los hombres hoy en día se preocupan más por llenar las iglesias, pero no por recibir el poder, la santidad y la presencia del Espíritu de Dios en sus propias vidas. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Llevarás el testimonio tuyo de que Cristo te cambió, te restauró, te sanó, te levantó del mismo infierno y te puso en lugares celestiales, te bendijo con toda bendición espiritual y te sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Amén. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Amén. Nosotros no buscamos la fama, no buscamos la gloria de los hombres. Buscamos con vehemencia y con una enorme y extrema necesidad la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, porque cuando nosotros tenemos a Cristo estamos completos. La palabra del Señor dice: nosotros tenemos que ser revestidos del poder de lo alto, vestidos, y me seréis testigos cuando tengamos nosotros la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y por donde nosotros pasemos, por donde nosotros caminemos, tus miradas, tus gestos, tus ademanes, tus palabras serán para resucitar a los muertos en vida. Tus palabras serán alimento y medicina para aquellos con los cuales tú hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Naturalmente, volvamos al versículo 8, hermano. Gloria a Dios. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Es la pregunta.
¿Y dónde? Estoy en el versículo 8. Pero, dice, no se preocupe, porque ya les dijo en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es más, con tanta preguntadera, esto indigna a Dios. Esto indigna a Dios, porque estos son síntomas de incredulidad. ¿A usted le preocupa qué va a pasar en la gran tribulación? ¿O le preocupa su santidad para que cuando Cristo venga nos encontremos con Él en las nubes? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la preguntadera suya? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. La presencia del Espíritu Santo sobre nosotros no va a llegar y a usar y a apacentarse en instrumentos sucios. Oiga, hermano, los depósitos del Señor tienen que ser limpios y transparentes. Pero recibiréis poder cuando, y cuando llegue, ¿estaremos nosotros preparados para ello? Ahora, si usted me pregunta en qué tiempo, hablándolo gramaticalmente, ¿en qué tiempo habló el Señor? En ese preciso instante en que Él estaba hablando, porque era Él, el mismo Espíritu, estaba hablándole a ellos. Pero recibiréis poder, porque ellos estaban buscando las sazones y los tiempos, porque querían, los judíos querían restaurar el reino de Israel en ese momento. Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque eso es solamente potestad del Padre. Aleluya. El versículo 8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 16. Ok, mire qué hermoso versículo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también la raíz es santa. Nosotros, y dice, y las ramas serán santas. El Señor dice en su palabra que si aquellos hombres como Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, todos ellos fueron santos, escucha muy bien esto, hermano, también las ramas que somos nosotros seremos santos. ¿No? Claro que sí. Si las primicias, si los primeros hombres, si sus primeros discípulos fueron santos, la raíz es santa, por ende las ramas son santas. Las ramas somos nosotros, porque el olivo real es Jesucristo. Nosotros hemos sido injertados en el olivo real. Somos las ramas de Jesucristo. Somos el remanente que todavía queda de Jesucristo nuestro Señor.
la tristeza entonces? ¿Cuál es la incomodidad de los pastores que tienen 5, 10 o 15 miembros en sus iglesias? ¿Por qué no más bien, dice, y seréis qué? Y seréis cuando venga el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Ustedes llevarán mi testimonio donde quiera que tú estés. Cuidado con ello. Porque si usted es solamente santo en la iglesia, estás perdiendo tu tiempo. Si yo quiero saber quién eres tú y estás casado, le pregunto a tus hijos y a tu mujer, ¿quién eres tú? Ellos me van a decir la verdad. ¿Sí? ¿Así de fácil? Amén. ¿O estoy equivocado? No. Y si tú todavía dices groserías, todavía le pegas sus macanazos a su mujer, Ay, santo. piénselo más de una vez, hermano. Ay, Jesús. Hay oportunidad todavía. El Señor dice que si las primicias son santas, la raíz es santa, por ende las hojas son santas. Hay oportunidad. Dice la palabra del Señor, mientras hay vida, hay esperanza de restauración, de reconciliación con Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, usted no lo tome como el libro, el bestseller de toda la humanidad, porque las Sagradas Escrituras, no la Biblia, las Sagradas Escrituras no las podemos comparar con cualquier libro de literatura. Yo sé que usted va a diferir conmigo con lo que yo voy a decir, y no se lo voy a demostrar, pero aunque tengo bases para demostrarle lo que le voy a decir. Las Sagradas Escrituras es el libro de filosofía por excelencia, es el libro de sociología por excelencia, es el libro de psicología por excelencia, es el libro científico por excelencia. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de toda ciencia. La palabra del Señor habla del comportamiento de los hombres santos en las Sagradas Escrituras. Eso es psicología. La palabra del Señor habla de la influencia del pueblo santo en el mundo. Eso es sociología, hermano. Por favor, entendamos la palabra del Señor. Es importante, es menester, es imperativo aprender, estudiar las Sagradas Escrituras. Es imperativo, es una orden perentoria de Cristo. Cristo no le pide favores a nadie. Nosotros somos los necesitados de su favor eterno. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Veamos qué dice otra vez. Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, o sea, el remanente que ha venido quedando. Y si la raíz es santa, o sea, Cristo, también lo son las ramas que somos tú y yo. Volvamos a la Escritura otra vez, a Hechos capítulo 1, versículo 6. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Es ahí donde yo quiero que entendamos una cosa. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, con la autoridad que me da la palabra del Señor a mí, yo pregunto, ¿y cuándo va a venir esa persona? La persona del Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a venir esa persona?
dice que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y cuándo va a venir esa persona? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu es Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu de Elías, el Espíritu de Juan el Bautista, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Aleluya. Pero recibiréis poderes. Ustedes están contentos hasta aquí. Ahora vamos a ver si lo que empezamos ahorita van a seguir contentos. Esa me preocupa a mí, porque esa se traduce en un requerimiento de Dios, en una condición de Dios. Y me seréis testigos. Tenemos que llevar este testimonio por donde quiera que nosotros caminemos, por donde quiera que nosotros fuésemos. Tenemos que llevar, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En los lugares más recónditos donde tú vayas, donde nadie te ve, en lo más recóndito de la tierra, donde nadie te ve, allí tienes que llevar el testimonio de Jesucristo. Porque aquí en Jerusalén, aquí todos somos santos en la iglesia, ¿sí o no? Amén. Y ponemos cara de santidad Ay, santo. y de mucha nobleza, hermano. Ay, santo. Y en la calle, ¿qué tal? Pura Vas chichicuya. manejando y le echas el carro encima al otro, Pura chichicuya. a otro santo también. ¿Qué tal ese testimonio? Salen los titulares: se estrellaron 2 cristianos porque iban apostando carreras. Aleluya. Ese testimonio es en contra del Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. En cualquier rincón, en el lugar más recóndito de la tierra, allí llevarás el testimonio en alto de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Cristo te llevará a ti, no tú a Él. Amén. Oiga, Cristo te llevará, porque la gente dice que yo llevo a Cristo en mi corazón. Entonces el Señor no está contigo. No. Ni tú lo tienes a Él tampoco. Ay, santo. La palabra del Señor dice que el Señor lo encierra todo. Todo lo puede. Muchos hermanos dicen: Dios está en todas partes. O sea que Dios lo puedo poner en cualquier lugar. La tierra está llena de su plenitud, Aleluya. pero no todos los que están en la tierra están llenos de su plenitud. Amén. Amén. Una cosa es que en Sherman, Texas, haya muchísimo dinero, pero no todos tienen dinero. Amén. Son unos cuantos. Amén. Quiero ser objetivo con el ejemplo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No quiero entrar en detalles acerca del Espíritu Santo, porque me imagino que usted ya lo sabe. Amén. Pero vamos a continuar con el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Considero que estamos fallando garrafalmente nosotros. Todos queremos saber cuándo viene Cristo. Todos queremos el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Señor, Él no habita en medio de la incertidumbre. Tiene que haber plena seguridad en nosotros. Dios en su divina providencia nos deja la palabra de Él muchas veces en misterio, otras de una manera literal para que la podamos comprender. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y toda la palabra de Dios se tiene que discernir por el Espíritu de Dios. Veamos. Veamos, vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 36. Ustedes se dan cuenta perfectamente, por ejemplo, los eventos que están pasando en este momento en Israel. No sé cuántos de ustedes leen las noticias o están al día acerca de la construcción del tercer templo, perdón. Dicen las noticias que la vaca roja ya está, y es roja. Ya está preparada la vaca roja. Se están preparando los 144,000, a los cuales hay una tergiversación de esta verdad. Y muchas personas, aún en mi país, cuando yo no era cristiano, yo decía, ¿y todos solamente esos se van a salvar? Con todos los millones que hay, y solamente esos se van a salvar. En mi ignorancia, así lo veía. Y hay muchos cristianos que así lo piensan también, porque no se atreven a escudriñar la palabra del Señor. Veamos qué dice Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Aquí está lo más duro. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermano, ¿y será que es pecado tener un carrito del año? Hermano, yo estoy pensando comprarme una casita. ¿Es pecado eso? ¿Y por qué va a ser pecado? ¿Acaso qué le dijo el Señor a Adán? No nos equivoquemos. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Le dijo,
procrear, juzgar la tierra, vivir en ella. El Señor dice que lo hizo Señor de la tierra, hizo que se enseñoreara sobre las aves de los cielos, las bestias del campo y sobre la tierra. Dios no le quitó a él esto. Lo sacó del Edén y lo mandó a trabajar. Es otra cosa, hermano. ¿Cómo es posible que usted, hermano, está en un lugar donde todo es para usted, donde no tiene que pagar renta, absolutamente nada, donde usted es el Señor, se descuida, pierde su trabajo y se queda sin trabajo? Y vienen las penurias. El día y la hora nadie lo sabe cuando el Señor ha de venir. No nos estamos saliendo del tema, estamos dentro del tema. Así como en los días de Noé, los hombres estarán buscando. No está mal que el hombre busque su prosperidad, tener un lugar para su esposa y sus hijos. Eso está bien. Donde no está bien es que el hombre ponga su mirada en las cosas terrenales y lo aparte del ojo las cosas celestiales. Los hombres se estarán casando, dándose en casamiento, y no les importa nada. Para mí esto es traducido honestamente en indiferencia. La indiferencia es ignorar la presencia de Cristo en nuestras vidas, la presencia de Cristo en este globo terráqueo. Dios no es que quiera destruir la tierra, Dios quiere hacer ajustes en los corazones de los hombres. Quieren que nosotros nos volvamos al primer amor, a la senda antigua. Buscad el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. ¿Usted no ha escuchado eso, hermano? Hermano, busque el rostro del Señor. Cuando un hermano le diga a usted, busque el rostro del Señor, pregúntele, ¿y cómo le busco? ¿Cómo es el rostro del Señor? Todos dicen, busquemos el rostro del Señor. Ahora, la búsqueda del Señor, la búsqueda del rostro del Señor, ¿cuál es el efecto en el cristiano? El hombre resplandece, su cara resplandece, su vida resplandece, todo lo que hace resplandece, todo lo que toca fructifica. No es que sea el rey Midas el que tocaba todo y lo volvía de oro, no, porque eso se llama mutación de los elementos. No, hermano, es que donde tú pongas tus manos, allí las cosas van a prosperar, porque a través de ti fluye la presencia del Espíritu de Jesucristo. Donde estés tú, la presencia de Jesucristo no puede pasar desapercibida en la vida de los hombres, y mucho menos de aquellos que hemos sido circuncidados por la sangre de Jesucristo y por el testimonio de la cruz. Amén. Los hombres se estarán dando en casamiento. El Señor llamó a uno y le dijo, sígueme. Y le dice, Señor, permíteme, voy a enterrar a un muertico que tengo por ahí. Le digo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. No se lo dijo, pero yo sí te lo voy a decir. Dijo, tú sígueme, porque yo soy la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Sigamos, hermanos.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis la hora, a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas viene el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiero decirles algo, hermanos. Yo sé, hay un principio elemental. Si usted come demasiado, se llena, ¿cierto? Si usted duerme demasiado, se levanta cansado. Usted se acuesta porque está cansado, ¿cierto? Pero como duerme demasiado, se levanta cansado. ¿Y no sabe por qué? Usted no sabe por qué se levanta cansado. ¿No sabe usted por qué se levanta a veces sudando como si hubiera corrido, como si está haciendo frío, pero usted se levanta sudando? Y le dice a su mujer, ¿será que tengo fiebre? No, es que comió demasiado la noche anterior. Y su pobre aparato digestivo se lo pasó toda la noche haciendo el proceso de asimilación de sus alimentos. Mientras usted duerme, su aparato digestivo trabaja, hermano. Él no duerme. Usted ronca, pero él no duerme. Dice, velad, velad. Y yo les pregunto, ¿a quién le gusta velar? Nosotros velamos en una película, ¿sí o no? Sí, amén. Hasta el último episodio. Dice, es triste y lamentable eso, hermano. Yo no le digo, hermano, que usted no se entretenga, que tenga su momento de entretenimiento y esparcimiento. Pero ¿cuál es su momento para velar? Para estudiar la palabra del Señor, donde no haya ruido, donde nadie le perturbe. Acomódese usted un lugarcito, como dijo el guatemalteco, en su lugar, y ahí ponga su Biblia, una buena pantalla, para que pueda leer, hermano. Hay que velar. En ese momento, nosotros no solamente adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios, sino la inspiración de su palabra. Dios nos inspira la palabra, no nos revela, porque la palabra ya fue revelada. Ojo con ese vocablo. Volvamos otra vez al texto inicial. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, por favor. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 9? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, perdón. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra, y los que le traspasaron, ¿qué más dice? Harán lamentación por él. Harán lamentación por él. Hermano, ¿qué necesidad tenemos nosotros de negar a Jesucristo? Nosotros negamos a Jesucristo. El hombre que no recibe a Cristo como su Señor y el Salvador eterno de su vida, lo está negando. La palabra del Señor dice que el que no está con Él está en contra de Él. El Señor dice en su palabra también que el que no junta con Él desparrama. Aleluya.
Por ende, se constituye enemigo de la cruz de Cristo. Aleluya. Amén. Todo ojo le verá cuando Él venga en su segunda venida. Y los que le traspasaron, los romanos y los judíos. Todas estas etnias y estas civilizaciones lamentarán haber hecho esto contra el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre. Escuche esto, hermano. El Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre para que los hombres, los hijos de los hombres, fuésemos hijos de Dios. He aquí este misterio. El Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, nos constituyésemos a través de su sangre bendita en la cruz del Calvario, nos constituyésemos como hijos de Dios. Gloria a Dios. He aquí qué misterio tan hermoso. El Señor se hizo Hijo de hombre para que tú y yo nos constituyésemos en hijos de Dios. Se despojó de su realeza, se despojó de su poder, habitó en un tabernáculo terrestre con una apariencia de hombre como cualquiera, pero ese vientre que lo fecundó a él era un vientre escogido desde antes de la fundación del mundo también, de la misma tribu de Judá. Ojo con ello. Tampoco podemos idolatrar el vientre que lo fecundó, el vientre de María, cuidado, porque de ahí se han derivado muchas doctrinas. María no es la mamá de Cristo. María es la madre putativa. Si le parece grosería, es grosería para usted, porque nunca lo ha escuchado, hermano. Búsquelo en el diccionario, hermano. Así me enseñaron a mí. ¿Cómo quiere que le enseñe a usted, hermano? Yo no enseño lo que me enseñan. Yo proceso lo que me enseñan. Yo proceso lo que Dios me trae a mi espíritu. Porque las sazones son de Dios y Dios las inspira a quien Él quiere. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis también. Capítulo 19. Versículos 11 al 16, por favor. Porque tenemos que sentar esto bien. Amén. ¿Qué dice? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Apocalipsis capítulo 19, ¿no? 19, 11. Sí, al 16. Sí. Dice, y he aquí, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos. Ok, permítame. Léame el comienzo del versículo, por favor. He aquí. Entonces vi el cielo abierto. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí. ¿Quién está hablando ahí? Juan. ¿Qué era esa? Una visión. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. He aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y Verdadero. ¿Quién es Él? Cristo. Él es el testigo fiel y verdadero, Aleluya. del cual hablan las Sagradas Escrituras.
y su nombre. Y con justicia juzga y pelea. Y con justicia juzga y pelea. Aquí estamos hablando del Armagedón. Usted sabe perfectamente, todas las naciones del mundo se van a ir en contra de Israel. Va a ser la conspiración más grande sobre la faz de la tierra. Todas las naciones conspirarán en contra de Israel. Se van a reunir en el valle de Miguel, en el valle de Megiddo, donde se llevará a cabo el Armagedón, la batalla final para destruir a Israel. Cuando Israel esté a punto de ser destruida, aparecerá nuestro Señor Jesucristo y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y las naciones lamentarán. Gloria a Dios. Amén. Siga leyendo, por favor. Sus ojos eran como llama de fuego, Sus ojos eran como llamas de fuego. y había en su cabeza muchas diademas. Y Aleluya. tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Bendito sea el Señor. el Verbo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y los ejércitos de los cielos. Vestidos- Hermano, solamente le voy a decir una cosa. Usted ha leído la historia de David y Goliat. ¿Cómo es posible que un simple jovencito pastor de ovejas pueda vencer a un gigante que un ejército no pudo vencer? He ahí un misterio. ¿Quién es Cristo? Dice Jesús, hijo de David, dice la palabra. ¿Qué hizo David? Venció al gigante. ¿Fue él el que lo venció? ¿No? ¿Qué traía David en su saco pastoril? Traía los dones y los ministerios del Señor. Aleluya. No fue David, fue el Señor. Fue la majestuosidad de Dios a través de este joven. Aleluya. Todo ojo le verá. Hoy, Cristo para la gente no es nadie. Es sencillamente una de las tres personas. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿y las otras dos personas no venían con él? ¿Cuántos caballos? ¿Cuántos caballos venían? ¿Dos o tres? Un caballo blanco. ¿Y los otros dos caballos? Comiendo. ¿Dónde viene Dios y el Espíritu Santo? ¿Dónde están? Amén. Él vino para vencer. Cristo vino para vencer. Y venció la adversidad. Cuando estamos hablando de la adversidad, estamos hablando del reino de las tinieblas y su jefe, que es Satanás. Que el Señor Jesucristo reprenda las huestes infernales. Pero hay hermanos que le tienen más miedo a Satanás que al Señor. Ay, santo. ¿Sí? Sí, amén. Uy, hermano, cuidado. No temen a Dios, pero sí le tienen miedo a Satanás. No temen a aquel que es capaz de quitar la vida y volver a restaurarla.
No temen a aquel que tiene los principios de la aerodinámica y los principios para hacer las cosas de nuevo. No temen a aquel que fue el que hizo el ADN glorioso para que tú y yo viviésemos. Todo ojo le verá. ¿Y qué dice? ¿Y lamentaron qué? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Demos la ofrenda, aplausos a Cristo Señor. Amén. Hay motivos amplios y suficientes para caer a los pies de Cristo. Si nosotros estamos pasando por pruebas, dificultades, luchas, angustias, persecuciones, tribulaciones, enfermedades o problemas, gloria a Dios por ello. Este es el momento de doblar nuestras rodillas. Siempre he pensado que cuando una rodilla no se dobla, está paralizada. Y si la rodilla está paralizada, es porque el hombre no tiene el poder de parte de Dios para doblar sus rodillas delante de aquel. El Señor le dijo a Elías: ¿por qué te abates? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás triste, Elías? Si yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo pienso que cuando el hombre dobla sus rodillas, las potencias de los infiernos se empiezan a estremecer, porque las rodillas nuestras se doblarán del único poderoso y soberano Dios, que es Cristo nuestro Señor. Aleluya. Conozcamos un poquito más al Señor, hermanos. Dios es bueno, todo el mundo lo sabe. Hay una alabanza que me gustaba, que ya casi no la escucho. No sé, no recuerdo quién dice así: Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Amén. Si Él ha sido antes, ¿lo podrá hacer hoy? ¿Lo podrá hacer mañana? Dígame qué explicación usted me da a esto. ¿A usted le gustan las preguntas o las respuestas? A mí me gustan las preguntas y las respuestas. Para mí, si Dios fue bueno ayer, será bueno hoy y será bueno mañana, porque Él no cambia. Vamos a darle la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos por la magnificencia de tu nombre, Señor. Por este pequeño remanente, por esta pequeña manada.